Muy buenos días amigos, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Gutiérrez. La verdad es que para mí es un gusto y un agrado estar aquí con ustedes y dar inicio a esta gran empresa llamada Rosan, que es Fomento a la Capacitación. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de lo que son las reformas fiscales del año 2022, mismas que se encuentran aprobadas y que solo están pendientes de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Y pues bueno, sin mayores preámbulos, comencemos a platicar. Tenemos bajo este contexto varias reformas. Se modificaron las siguientes leyes: Ley del Impuesto sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y obviamente nos dan a conocer una nueva ley de ingresos para el año de 2022. Esta reforma, de acuerdo con lo que nos dice la exposición de motivos que nos da a conocer como tal del Ejecutivo Federal, busca fortalecer la recaudación y evitar, obviamente, que se den supuestos que estén bajo la premisa del plan económico del presidente, que es evitar que existan todo lo relacionado con condonaciones. Entonces, partiendo de esta base, se hacen una serie de mejoras a las leyes, partiendo con un reforzamiento de las facultades de comprobación, estipulando y aclarando a los contribuyentes ciertas situaciones y sobre todo buscando la simplificación impositiva para aquellos contribuyentes llamados menores. Entonces, bajo esta premisa, vamos a tener nosotros esta aplicación y comencemos con las reformas a la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, primeramente vamos a encontrar que tenemos una reforma en el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿A qué se refiere? Ponen una limitante al monto de ganancia cambiaria que tengan que acumular aquellos que viven operaciones en moneda extranjera. Con esto que se busca poner el piso parejo para aquellos que tienen operaciones de esta índole, tratando de llevar a cabo para toda esta situación lo siguiente. Hasta este año, si tú lees el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta, vas a ver que te marca que tratándose de pérdidas cambiarias, el contribuyente no puede deducir una pérdida mayor a lo que nos debe multiplicar la operación por el tipo de cambio publicado por el Banco de México para solventar obligaciones en moneda extranjera. Pero no hablaba nada en respecto de la ganancia cambiaria. Es decir, de la ganancia cambiaria si te daban $1,000,000 acumuladas. Pues bueno, ahora, ¿qué es lo que está buscando en este caso la autoridad? Está buscando que se ponga un piso parejo de la siguiente manera. En esta lámina que están viendo en pantalla en este momento, pueden ver que en la parte de arriba les puse cómo es la mecánica actual de determinación de ganancia cambiaria y pueden ver en la parte de abajo cómo es el efecto de la reforma al artículo 8. Aquí ustedes observan que tengo en el ejemplo una venta a crédito en dólares que se hace el día 1 de marzo del año de 2001, la cual en el ejemplo les puse que fue por $2,000, tomando el tipo de cambio comercial, es decir, el que nos da los bancos. Tomé un tipo de cambio de 19.50, donde agarré y hice la evaluación y me da 39,000 pesos. El día que cobro esa factura, poniendo el ejemplo del 1 de junio de 2021, nos queda un importe de los mismos $2,000 y tomamos y aplicamos el tipo de cambio vigente en ese momento, que es de 20.05. Entonces me da que yo cobro 40,100. Entonces, al comparar la evaluación de nuestra operación a la fecha en que fue adquirida, en que fue contratada, a la fecha en que fue pagada, tenemos una ganancia cambiaria de 1,100. En el contexto del año 2021, los 1,100 se vuelven acumulables. Ahora, ¿qué pasará para el año 2022? Para el año 2022, ahora vamos a tener que hacer esta evaluación, pero con tipos de cambio oficiales publicados por el Banco de México, donde nos dice que nosotros vamos a tener la misma operación, pero si el tipo de cambio del 1 de marzo era 19.20 según diario oficial, valuamos, me da una operación de 38,400. Si el día de la cobranza el tipo de cambio oficial es de 19.65, al evaluar la operación, me dan 39,300 pesos. Al hacer esto, me queda
una diferencia de 900 pesos, que esa sería la ganancia cambiaria máxima acumulable por la empresa. Por lo tanto, al hacer la comparativa entre los 1,100 que yo acumularía en el contexto actual contra los 900 que acumularía con lo que viene en la reforma, voy a ver que tenemos una diferencia de 200 pesos. ¿Esto qué va a implicar? Que en el momento que tú tengas que hacer tu declaración anual del año de 2022, ustedes van a darse cuenta que van a encontrar una situación importante. ¿Cuál va a ser? Esta situación importante va a ser que ahora, como parte de tu conciliación entre el resultado contable y el fiscal, nosotros vamos a tener, por un lado, ingreso contable no fiscal, ganancia cambiaria. En el ejemplo pondríamos 1,100. En los ingresos fiscales no contables, ganancia cambiaria fiscal, 900 pesos, dando el efecto de limitación de esta acumulación. De tal suerte de que con base en esto nosotros vamos a ir encontrando lo que será este punto y nos va a beneficiar sobre todo a aquellos que tengan operaciones en moneda extranjera. Muy bien, siguiente reforma. Modificación a los acreditamientos en el artículo 9. ¿Qué pasa con este tema? De acuerdo con lo que nos dicen el artículo 5 y 6 de la ley del ISR, en el contexto actual, si tú obtienes un ingreso en el extranjero y ese ingreso te hace una retención de impuesto correspondiente al país de origen, cuando tú llegas a México y lo tienes que acumular, tienes el derecho de poder acreditar ese impuesto sobre la renta pagado en el extranjero contra el impuesto que generas o que tienes que pagar aquí en México. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa para estos fines? Hoy día, cuando nosotros hacemos el cálculo, el acreditamiento lo podemos encontrar que se hace antes de los pagos provisionales, teniendo la posibilidad de generar saldos a favor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta situación de la reforma? En la reforma ahora nos dicen, incluyendo como parte del artículo 9, que para determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio, tú vas a tomar y vas a llegar a tu ISR a cargo del ejercicio y de manera inmediata le vas a restar los estímulos fiscales y luego le vas a restar los pagos provisionales efectuados con anterioridad y al último le vas a hacer el acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Y esto es algo malo. ¿Por qué? Porque recuerden que la regla que marca el Código Fiscal de la Federación para los acreditamientos es que tú no puedes acreditar un importe mayor al que sea tu impuesto a cargo. ¿Esto qué significa? Significa que entonces, si tú traes una cantidad a cargo y de aplicar el impuesto del extranjero, vas a quedar en cero, no pudiendo generar saldos a favor. A ver, veamos esto con un esquema en Excel. Del lado izquierdo de la pantalla están viendo ustedes lo que es el esquema de cálculo del ISR actual. Del lado derecho estamos viendo lo que será el esquema de cálculo del impuesto sobre la renta para el año 2022. Ahí pueden ver que hasta lo que es el impuesto a cargo vamos idénticos, pero ya luego viene en la parte de abajo acreditamiento de estímulos fiscales. Luego vamos a ver que se tienen los pagos provisionales del extranjero, las retenciones las retenciones de ISR y al último, incluso por eso se los puse en color rojo, vemos el ISR acreditable pagado en el extranjero. De tal suerte de que con base en esto, nosotros vamos a ver que aquí solo puedes llegar a tener dos situaciones. O te da ISR a pagar o te da cero. No te dan otros valores. O tienes ISR a pagar o cero. Entonces, como pueden ver del lado izquierdo, en el esquema vigente al día de hoy, tenemos que nos puede dar ISR a pagar o saldo a favor. Este es un golpe muy fuerte a aquellas empresas que obtienen ingresos del extranjero, que son residentes en México y que por ser residentes en México tienen que acumular dicho impuesto. Entonces, con esto, ustedes van a observar que se dará uno de esos grandes temas que va a ser exactamente la situación en la que nosotros vamos a observar este cambio que nos va a golpear. Ahora,
tenemos que ver si ahora que publiquen la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, hacen alguna modificación al formato de declaración anual en lo que es el anexo 1. ¿Por qué? Porque en el contexto actual tenemos nosotros que en el formato de declaración anual aparece, como lo ven del lado izquierdo de su pantalla, aparece primero el acreditamiento del ISR en el extranjero y después aparece lo que se refiere a los pagos provisionales. Entonces, si por alguna razón la autoridad no hiciera esta modificación, abusados, porque entonces podemos nosotros seguir haciendo el acreditamiento en ese sentido. A ver, ¿cómo? ¿Y con qué nos vamos a fundamentar? Abusados con lo que dice el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación en su segundo párrafo. El artículo 6 es muy claro cuando dice que cuando estemos hablando de que la autoridad fiscal te lleve a cabo revisiones, esta va a operar y va a hacer la revisión de acuerdo con las normas de procedimiento que se encuentran vigentes en el momento de la revisión. Entonces, el formato de declaración y la forma de presentar la declaración es una norma de procedimiento y por lo tanto se pudiera hacer esta aplicación como lo estamos viendo ahí. Nada más tómenlo en cuenta, hay que estar muy al pendientes de qué pasa con el anexo 1 de la miscelánea fiscal. Ahora, siguiente modificación, continuando con el cálculo del impuesto sobre la renta, tenemos lo que se refiere a los pagos provisionales, propiamente reducción de pagos provisionales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, para aquellos que son de la vieja escuela, recordarán que hasta lo que fue el 31 de diciembre de 2013, el antiguo artículo 16 de la ley de ICR decía que los contribuyentes a partir del segundo semestre del ejercicio podíamos llevar a cabo como tal lo que se refiere a la determinación de una solicitud de reducción del coeficiente de utilidad para hacer pagos provisionales del segundo semestre. Bueno, en este contexto todo iba bien, pero cuando entra en vigor la resolución miscelánea, la ley actual, que es la que tenemos vigente a partir del 1 de enero de 2014 hasta el día de hoy, modificaron la redacción del último párrafo del artículo 14. Y en esta redacción nos decía que para los fines de los pagos provisionales, a partir del segundo semestre se podía solicitar una reducción del importe por pagar del impuesto. Entonces, ¿qué implica o qué implicó esa reforma? Que nosotros en lugar de decir, oye, baja mi coeficiente del 0.02, bájalo por favor al 0.01, nosotros tenemos que decir a la autoridad, oye, ¿sabes qué? De los 5,000 pesos que te tengo que hacer de pago provisional, por favor redúceme 1,000 para que te pague 4,000. Hasta ahí todo va bien. ¿Dónde está el problema? El problema está que el formato para solicitar la autorización de reducción de pagos provisionales no contempla esa mecánica. El formato lo que contempla una reducción de coeficiente, poniendo en problemas a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque a la hora de querer hacer una solicitud actualmente de reducción de pagos provisionales, como hablamos de importe y no hablamos de coeficiente, muchas ocasiones no les autorizan su reducción. Y esto nos lleva al contexto de que nosotros observaremos esa problemática actual. Ahora, tomando en consideración estos supuestos, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bueno, vamos a ver que para los fines establecidos dentro de esta situación, ahora con la reforma fiscal 2022, regresan el cambio de la redacción a como existió hasta el 31 de diciembre de 2013. Es decir, nuevamente la redacción del último párrafo dice que los contribuyentes podremos solicitar a partir del segundo semestre una reducción en el coeficiente de utilidad si es que estimamos que está muy alto el que actualmente estamos utilizando. Entonces, tomando en consideración esta situación, nosotros veremos que se tendrá toda la aplicación que estaría y que podríamos llevar en este contexto. Obviamente haciendo la aclaración que si de la solicitud, cuando llegue el cierre de año, vimos que la estimación que hicimos no fue correcta y que entonces nuestra utilidad fue mayor, tendríamos que pagar las diferencias con actualización y recargos. Entonces, abusados. Ahora, siguiente cambio. Vamos a hablar de lo que es una
situación no nueva, pero sí novedosa dentro de la ley de ICR, que es ingreso acumulable por la nuda propiedad. ¿Qué es la nuda propiedad y de dónde sale? Bueno, todos los bienes tienen ciertos elementos y esos elementos principalmente son la propiedad y el uso del bien. Estos se pueden separar jurídicamente, el Código Civil Federal nos permite hacer esta separación. Y esto es algo muy utilizado para estrategias fiscales. Entonces, como una forma de limitar esas estrategias fiscales, ¿qué es lo que como tal la autoridad pretende llevar a cabo con este contexto? Pues bueno, pretende, bajo este esquema, bajo esta modificación, pretende llevar a cabo dentro de ello lo que se refiere a las siguientes situaciones. Primero, ahora cuando tú hagas la separación de la nuda propiedad, o como decimos por ahí, la propiedad legal de la cosa, y del usufructo, entonces se va a tener la obligación de determinar un ingreso acumulable. Para esto se modifica el artículo 18 en su fracción 12 para establecer que el ingreso acumulable va a ser determinado por el nudo propietario, quien tendrá que solicitar que se efectúe un avalúo sobre el valor de la nuda propiedad y el usufructo, de tal manera de que con esto van a determinar una cantidad a acumular. Partiendo de esta base, entonces el ingreso acumulable será el monto que se determine por avalúo de la propiedad. Y como lo ven en la imagen, ahí vemos en el cromo que se les puso que tenemos una propiedad, la cual la dividimos en la nuda propiedad, que es la propiedad legal, y el usufructo, que es la propiedad física. Recuerden, el usufructo no es otra cosa más que el uso o goce de los frutos de un bien ajeno. El usufructo es temporal, es decir, yo no puedo dar un usufructo de por vida. El usufructo es temporal, siempre en algún punto va a terminar. Entonces, bajo este contexto, nosotros tendremos la situación que se va a dar. Y amigos, recuerden, si tienen duda de algo de lo que estoy aquí platicando, estamos en vivo. Mándenlo al chat que Rosán previamente les dijo, y con todo gusto aquí me pasan a mí la pregunta y les contesto su duda, ¿sale? No duden en hacerlo. Bueno, continuando. Entonces, bajo este contexto, tenemos la situación que está bajo la premisa en la que nosotros vamos a tener entonces que hacer el avalúo. Y para determinar la cantidad que vas a acumular, tendrás que hacerlo como lo marca el artículo 19. Obviamente, como parte de la reforma 2022, agregan en el artículo 19 cómo se determinará el ingreso acumulable por ganancia, por enajenación, ya sea de la nuda propiedad o por enajenación del usufructo, donde ahora el artículo 19 nos dice que a su literalidad, tratándose de bienes en los que se enajene únicamente el usufructo o la nuda propiedad de la ganancia, se determinará restando el precio obtenido el monto original en proporción al elemento que se haya vendido. ¿Y esto por qué? ¿Por qué en proporción? ¿Se acuerdan que yo les decía, a ver, si yo tengo un inmueble cuyo valor entre construcción completo es de 1,000,000, pero al hacer la separación, el avalúo me dice que la nuda propiedad, es decir, que la propiedad del bien jurídica tiene un valor de 800,000 y el usufructo tiene un valor de 200,000 y lo que estoy vendiendo es el usufructo, yo voy a tomar y voy a decir, a ver, del 1,000,000 lo multiplico por el 20%, me da 200,000 de costo. Si lo vendía en 400,000, voy a decir 400,000 de lo que es mi precio de venta, menos mi monto original de la inversión del atributo vendido, que en el ejemplo que les puse será 200,000, me queda una ganancia igualmente de 200,000. Bajo este contexto, ¿cómo le voy a hacer entonces para hacer esta proporción? Pues bueno, la proporción se determinará dividiendo el valor total del bien o valor absoluto del bien entre el precio del atributo transmitido. Y con esto vamos a tener la proporción del atributo. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a determinar su costo y vamos a determinar en su caso cuántos va a ser la ganancia que llevaremos para estos fines. Entonces, sobre esta base, ustedes van a tener que ir aplicando lo que se llevará para tener en esta situación
y para estar aplicando en este contexto para poder encontrar toda esta situación. Entonces, aquí sí es importante que nosotros vayamos a tener en este punto lo que va a estar y en donde vamos a llevar en este contexto. Ahora, vayamos a nuestra siguiente reforma. La razón de negocios en reestructuras corporativas. A ver, ¿qué pasa con esto? Recordarán que los contribuyentes que tributan dentro del capítulo de grupos de sociedades van a tener un contexto en el cual nosotros vemos que les dan el derecho de poder hacer reestructuración de sus empresas traspasando las acciones a valor fiscal. Bueno, el SAT ha detectado que existen operaciones de grupos de sociedades donde supuestamente reestructuran, pero en realidad lo que están haciendo es la venta de una de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que busca la autoridad con esta reforma al artículo 24 de la ley de ICR? Busca poner candados para evitar que se siga dando esta simulación de reestructura que en realidad se trata de una venta. Para ello, nos establecen los siguientes requisitos. Ahora, para que se te autorice a un grupo de sociedades vender las acciones a costo fiscal, se deberá de cumplir con lo siguiente. Primero, 1. Deberá de hacerse dictamen fiscal de enajenación de acciones por un contador público inscrito. Es decir, debes de contratar a contadores como un servidor que tenemos registro ante la GAF para poder presentar este tipo de dictámenes. En este dictamen, el contador deberá señalar el costo comprobado de adquisición ajustado de las acciones, el valor contable objeto de enajenación de las acciones, obviamente determinado como lo marca la NIF B3 y la NIF B16, y el organigrama del grupo donde se puede observar los porcentajes de capital que se tenían antes de la reestructura y posterior a la reestructura. Entonces, partiendo de esa base, vamos a tener que esta información va a dar ahí. Y el dictaminador también deberá certificar que dichas sociedades verdaderamente consolidan los estados financieros como lo marca la NIF C7 bajo el método de participación. Entonces, tomando en consideración todo esto, son los primeros candados para poder llevar la enajenación a costo fiscal. Ahora, continuando con los candados, también se integran nuevas obligaciones para el grupo, para decir que deberemos de señalar las operaciones relevantes. En este caso, estas operaciones relevantes van a quedar como lo marca el Código Fiscal de la Federación y en donde vamos a tener esta aplicación, es decir, esa operación con parte relacionada. Asimismo, debemos de tomar en consideración que una vez hecha la transmisión de las acciones, estas deberán de conservarse bajo esa estructura por lo menos por un plazo de 5 años. Es decir, que como tal, nosotros vamos a tener que bajo esta estructura, ahora le aumentan 3, ya que originalmente era en el monto o era por el tiempo de solamente 2 años. Entonces, ahí es en este caso lo que nosotros vamos a tener que aplicar y en donde ustedes verán esta característica a seguir. Entonces, para estos fines, sí es sumamente trascendental ir cuidando el presentar también toda la declaración informativa de operaciones relevantes como lo marca el artículo 31A del Código Fiscal de la Federación. Y por último, es importante mencionar que la autoridad fiscal, bajo el uso de sus facultades de comprobación, podrá llevar a cabo como tal lo que se refiere a la situación de establecer dentro de este supuesto la verificación del cumplimiento de estas obligaciones y si detecta que solo una de estas no se cumplió, entonces la autoridad fiscal podrá presumir que no existe razón de negocios en la operación, que verdaderamente fue una enajenación y determinará mediante valor avalúo el costo verdadero de las acciones y determinará la utilidad por la cual no se pagó el impuesto, determinando su crédito fiscal. Entonces, mucho cuidado, porque entonces la autoridad te podría exigir
que tú pagues este impuesto y decir que en realidad simulaste una reestructuración en lugar de hacer una venta de acciones. Ahora, continuando, ahora hablemos de requisitos de las deducciones de las personas morales. Pues sí, así como lo oyen, nos hicieron modificaciones a los requisitos de las deducciones. Y el primero de ellos, deducción de combustibles. ¿Qué es lo que pasó? Recordaremos que el artículo 27, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta siempre nos ha dicho que si tú quieres hacer deducibles combustibles, no importa el monto o la cantidad, siempre debes de pagarlos con cheque, transferencia, tarjeta, monedero. Pues bueno, a eso ahora agréguenle que en el comprobante fiscal que te van a dar por el consumo del combustible, debe de indicar el permiso de la Comisión Reguladora de Energía que tenga la gasolinera y aparte tú vas a tener que verificar que dicho permiso se encuentre vigente. ¿Esto qué significa? Significa que tendríamos que ver si dentro de esa vigencia está o no lo que corresponde a esta situación que vamos a llevar. Es decir, que ahora, ¿qué pasa si yo agarro, voy, le cargo gasolina a mi auto, pido mi factura, veo que sí trae el permiso de la CRE, pero no tuve la pericia de meterme a la página de la CRE a verificar que esté vigente el permiso? Y resulta que con el paso del tiempo agarra y me dice el SAT, vengo a hacerte una auditoría, a ver, combustibles, a ver, ¿qué crees? Que a esta gasolinera que le compraste no tenía su permiso vigente. Oye, pero pues sí tiene permiso de la CRE, sí, pero no estaba vigente, por lo tanto, no deducible, va para atrás, te determino crédito fiscal. Y eso, invariablemente, va a ser un problema para ciertos sectores, como por ejemplo, los que se dedican al transporte de carga, al transporte de pasajeros, al transporte privado de personas, e inclusive a aquellas empresas que tienen su propio equipo de transporte para hacer sus entregas. Entonces, partiendo de esta base, nosotros vamos a tener la aplicación que se dará dentro de este sentido. Entonces, abusados entra en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Entonces, aquel combustible que adquieras a partir del 1 de enero, hay que estar cuidando que el CFDI traiga eso. Que dicho sea de paso, lo vamos a comentar más adelante, recuerden, se da a conocer la versión 4.0 del CFDI. Eso lo comentamos al rato cuando estemos hablando de código fiscal. Continuando con deducciones. Requisitos para deducir asistencia técnica. ¿Qué pasa con la asistencia técnica en materia de deducciones? Pues bueno, nosotros vamos a tener una serie de situaciones que van a estar de la mano de lo que ustedes van a aplicar. En este caso ahora nos dice que tratándose de asistencia técnica, en este caso debemos de verificar que aparte de lo que ya conocemos que es tener documentos que amparen la capacidad técnica de la persona que me está dando la asistencia, aparte de eso, voy a tener ahora que en su caso solicitarle el registro REPSE. Es decir, que si como asistencia técnica llegaron a mi empresa, ahí llegó la persona con trabajadores, se va a entender que el trabajo de esas personas que llevó al que contraté va a estar a mi beneficio y por lo tanto le debemos de exigir el REPSE con todo lo que esto conlleva. Es decir, dame el REPSE, dame los CFDIs del trabajador o los trabajadores con los que me prestaste el servicio, dame tu declaración de ISR, retenciones por sueldos y salarios, dame tu declaración de impuesto al valor agregado, dame tu pago de cuotas al seguro social. Todo eso para poder hacer deducibles los pagos por asistencia técnica. Entonces, cuidado con ese detalle. Siguiente cambio en los requisitos de las deducciones. Deducción de cuentas incobrables. Modificación a la fracción 15, inciso B, de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, resulta que la autoridad fiscal pues se dio cuenta que muchos, cuando tenemos cuentas incobrables que superan el valor de 30,000 UDIs, la UDI aproximadamente está en 6 pesos, multiplicamos 6 por 30,000, nos da 180,000 pesos aproximadamente. Aquellos créditos que superan estos 180,000 pesos,
Pues básicamente la ley de ISR actualmente te dice que si tú inicias el procedimiento de cobro arbitral convenido o haces la demanda en un tribunal judicial para exigir su cobro, dice que en ese momento se demuestra que existe la imposibilidad práctica de cobro y por lo tanto lo puedes deducir. Eso es lo que dice la ley actual. ¿Qué cambia para el año 2022? Que ahora nos dicen que si tú te vas por el lado de la demanda en la vía judicial para el cobro del crédito, para que puedas hacer deducible, esto lo podrás hacer deducible hasta el momento en el que obtengas la resolución por parte del tribunal en donde diga que se han agotado todas las gestiones de cobro y que no se logró la recuperación de la cuenta.